podcast, Desafíos y oportunidades para mejorar la calidad educativa en el Perú. Autores: Cabrera Garcés Bellanera, Zoe Aurora; del Castillo Torres, Jacobo Zanietti; Hernández Ramos, Víctor Manuel; Jiménez Peña, Luis Fernando; Munibés Agurto, Danae Mercedes; Torrejón Pizango, Jennifer Alexandra; Torres Hidalgo, Alexandra Abigail. Hola a todos y todas, sean bienvenidos a Voces que Inspiran, un espacio creado por estudiantes para reflexionar sobre los grandes temas que marcan nuestro presente y transforman nuestro futuro. Hoy hablaremos sobre la educación en el Perú, un derecho que define nuestro crecimiento personal y el progreso de nuestra sociedad. La educación es la base del desarrollo, pero también uno de los desafíos más grandes que enfrenta nuestro país. En este episodio analizaremos los problemas que aún persisten, las oportunidades de mejora y cómo, desde la reflexión y el compromiso, podemos construir una educación más humana, equitativa y transformadora. Empecemos por reconocer una realidad evidente. No todos los peruanos tenemos las mismas oportunidades de aprender. A veces, la educación, que se debería de considerar un derecho básico porque está en nuestra norma, en nuestra constitución, resulta más bien un privilegio, pues mientras algunos estudian en escuelas modernas e implementadas, otros apenas cuentan con lo básico. ¿Qué opinan ustedes de estas desigualdades? Bueno, creo que esa desigualdad es una de las principales heridas de nuestro sistema educativo. En las zonas rurales, muchos niños caminan horas para llegar a escuelas sin luz ni agua. A veces comparten un solo libro entre varios compañeros, mientras que en las ciudades los estudiantes tienen computadoras, bibliotecas y conexión a Internet. Esa diferencia no solo afecta su aprendizaje, sino también sus oportunidades de vida. La educación debería ser una herramienta para igualar, no para separar. Incluso el ministro de Educación, Carlos Gallardo, reconoció que los niños y adolescentes de las zonas rurales del país pertenecen a un sector desfavorecido y que es necesario ampliar las oportunidades para cerrar las brechas entre la educación rural y urbana. Además, señaló que más de 1,5 millones de estudiantes en zonas rurales no cuentan con acceso adecuado a Internet, lo que limita su desarrollo educativo. En mi opinión, esta situación refleja una realidad que no podemos seguir ignorando. La educación debería ser el camino para construir igualdad, pero mientras existan escuelas sin servicios básicos y sin recursos suficientes, seguiremos reproduciendo la desigualdad. Es urgente que el Estado y la sociedad trabajen juntos para garantizar condiciones dignas y una educación de calidad para todos, sin importar el lugar donde vivan los estudiantes. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Esa desigualdad que describes no solo se ve, sino que se siente en todo el país. Pero lo más preocupante es que esas brechas no son recientes. Llevamos años hablando de mejorar la calidad educativa, pero seguimos viendo escuelas en mal estado, sin servicios básicos y con docentes que hacen esfuerzos enormes sin los recursos necesarios. Coincido contigo en que la educación debería ser una herramienta para igualar las oportunidades, pero para lograrlo necesitamos una verdadera voluntad política. El Estado debe dejar de ver la educación como un gasto y entender que invertir en ella es apostar por el futuro del país. Si no garantizamos que esos niños y niñas de las zonas rurales tengan acceso a una educación de calidad, seguiremos alimentando la desigualdad que tanto nos duele. La educación es la base para romper ese círculo y construir un Perú más justo y con más oportunidades para todos. La educación es el espejo de la sociedad. Cuando un niño estudia en condiciones precarias, se refleja la desigualdad estructural del país. Si queremos un Perú justo, debemos empezar por garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprender. Durante la pandemia, la tecnología se convirtió en una herramienta esencial para continuar aprendiendo, pero también reveló nuestras debilidades. ¿Qué papel creen que cumple la tecnología en la educación actual? La tecnología tiene un potencial enorme, pero solamente si es accesible para todos. Durante la pandemia pudimos ver que miles de nuestros estudiantes del Perú no tenían internet ni equipos adecuados, además de que muchos siguieron las clases por radio o por televisión, y otros simplemente tuvieron que abandonar sus estudios. Fue una lección dura, porque nos mostró que la digitalización sin equidad genera más exclusión. Sin embargo, la tecnología también pudo demostrar su poder para conectar, innovar y transformar la enseñanza cuando se utiliza correctamente. En algunas de las regiones de nuestro Perú, como Cajamarca o Cusco, se pudieron implementar programas de educación virtual apoyados por radios comunitarias y plataformas gratuitas.
Estas permitieron mantener el vínculo entre docentes y estudiantes. También hubo maestros que, con recursos limitados, crearon grupos de WhatsApp o aulas virtuales, improvisadas para que sus alumnos no puedan perder sus clases y no se quedaran atrás. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, también creo que la pandemia nos empujó a innovar. Los maestros se reinventaron, aprendieron a usar nuevas plataformas y buscaron formas creativas de mantener el contacto con sus alumnos. Pero para que la tecnología sea una aliada real, se necesita capacitación constante y conectividad en todas las regiones. No basta con entregar tablets, hay que enseñar a usarlos bien, ¿no? La tecnología sí puede ser una puerta al conocimiento o también puede ser un muro que separa al estudiante del conocimiento, dependiendo del uso que le demos. Pues hay algunos, que en la realidad son muy pocos, que lo sabemos usar de una manera correcta, como una fuente de información, que es lo que se le debería de considerar una fuente de información para encontrar, indagar e investigar y tener más conocimiento. Pero para otros, que en la realidad es la mayoría, solo lo usamos como una fuente de respuestas, sin investigar, sin tener una indagación, sin saber si la respuesta es correcta. Por eso también es vital combinar la innovación con la inclusión. Una educación moderna no solo se trata de tener aparatos electrónicos, sino también de saber usarlos para poder tener un sentido al aprender, para conectar con personas y generar oportunidades. Los maestros son el corazón de la educación. Sin ellos no habría aprendizaje ni guía, pero su labor muchas veces no es valorada como debería. La verdad es que la mayoría de maestros en el Perú a veces trabajan con lo poco que tienen e invierten de lo que tienen y ganan como sueldo para poder enseñar, si es que tienen la vocación de un docente. ¿Cómo ven el papel del docente en la educación peruana? El docente tiene una tarea inmensa. No solo enseña materias, sino también valores, como la empatía y la ciudadanía. Un buen maestro puede inspirar, cambiar la vida de un estudiante y hasta influir en el rumbo a la comunidad. Por eso es tan importante que el Estado reconozca su esfuerzo, mejore sus condiciones y les brinde formación continua. Por ejemplo, este año el Ministerio de Educación anunció que más de 400.000 maestros en todo el país recibirán un aumento de sueldo y nuevas oportunidades de capacitación. Esto forma parte de un plan para valorar más su trabajo y motivarlos a seguir mejorando. Bueno, en mi opinión, este tipo de acciones son necesarias, pero todavía falta mucho por hacer. Muchos maestros siguen trabajando en condiciones de dificultades, especialmente en zonas rurales. Si realmente queremos una educación de calidad, primero debemos cuidar a quienes enseñan. Un maestro motivado, respetado y bien preparado puede transformar vidas y ayudar a construir un mejor futuro para el Perú. Además, los valores son esenciales. La educación sin valores se vuelve vacía. Necesitamos una escuela donde se enseñe el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la honestidad. No se trata solo de formar profesionales, sino seres humanos conscientes, críticos y comprometidos con su entorno. En el contexto del Perú, esto cobra aún mayor relevancia, pues la educación enfrenta grandes desafíos relacionados con la desigualdad social, las brechas económicas y las diferencias en la calidad educativa entre las zonas urbanas y rurales. Es fundamental promover una educación integral que no solo se centre en el aprendizaje académico, sino también en la formación ética y ciudadana de los estudiantes. Solo así podremos construir una sociedad más justa, democrática y sobre todo equitativa, donde los jóvenes se conviertan en agentes de cambio capaces de transformar su realidad y contribuir su desarrollo sostenible del país. La escuela peruana debe ser un espacio que fomente el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad cultural y el amor por el conocimiento, pilares indispensables para alcanzar una educación de calidad y un sentido humano. Exacto. En un país con tantos problemas de corrupción y desigualdad, los valores son la base para construir un cambio real. Si educamos con ética y empatía, estaremos sembrando ciudadanos responsables, capaces de transformar la sociedad desde el ejemplo. Después de escuchar todas estas reflexiones, queda claro que la educación peruana enfrenta muchos retos, pero también tiene un enorme potencial. ¿Qué cambios o propuestas creen que podrían mejorar nuestro sistema educativo?
Creo que una propuesta importante para mejorar la educación en el Perú es fortalecer la participación de las familias y de la comunidad en el proceso educativo. ¿Pero por qué? A veces pensamos que la educación solo depende del colegio o del Estado, pero también empieza en casa. Cuando los padres se involucran, apoyan y motivan a sus hijos, el aprendizaje se vuelve más significativo. Además, sería valioso que las escuelas trabajen más en conjunto con las comunidades, escuchando sus necesidades y aprovechando sus saberes locales. La educación no debe estar separada de la realidad social, sino conectada a ella. Si logramos que la escuela, la familia y la comunidad caminen juntas, podremos formar estudiantes más comprometidos, responsables y orgullosos de su entorno. Creo que el mayor desafío de hoy en día no solo es tener acceso a los dispositivos, sino también aprender a usarlos de manera crítica y creativa. La educación digital debe ir más allá de la simple transmisión de información, debe fomentar el pensamiento analítico, la colaboración y la innovación. En ese sentido, el Estado debe invertir no solamente en infraestructura tecnológica, sino que también en la formación digital de los docentes y en la alfabetización tecnológica de los estudiantes. Debemos fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. El mundo cambia rápido y los jóvenes necesitan aprender, adaptarse, a resolver problemas y a proponer soluciones. La educación debe formar líderes, no repetidores. Y finalmente, debemos valorar la identidad cultural. El Perú es un país diverso y la educación debe reflejar esa riqueza. Enseñar desde nuestras raíces fortalece el sentido de pertenencia y el respeto por nuestra historia y nuestras lenguas. En un país con una enorme pluralidad cultural y lingüística, la educación intercultural se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo social. No se trata solo de incluir contenidos sobre las culturas originarias, sino de reconocerlas como parte viva de nuestro presente y futuro. Promover una educación que respete y valore las tradiciones, los saberes ancestrales y las lenguas originarias permite construir una sociedad más inclusiva, justa y consciente de su diversidad. Además, fortalece la autoestima de los estudiantes, especialmente en las zonas rurales, donde muchas veces la escuela no ha representado su realidad ni su identidad. Educar desde la diversidad no divide, sino que une, porque nos enseña a reconocernos en el otro y a convivir en armonía. Solo así lograremos una educación verdaderamente peruana que forme ciudadanos orgullosos de sus raíces y comprometidos en el desarrollo de su nación. La educación es el motor del cambio. No se trata solo de aprender para probar, sino de aprender para transformar nuestro país, de aprender para tener un futuro estable, de aprender para tener una economía estable. De la educación es de donde inicia todo. Y si cada uno de nosotros aporta, sea como estudiante, docente o ciudadano, lograremos una educación con propósito y una educación que construya al país. La educación no solo cambia personas, cambia destinos. Es la herramienta más poderosa que tiene una sociedad para poder salir adelante. Invertir en ella es creer en el futuro del Perú. Es creer que cada niño, sin importar dónde nazca, merece aprender, crecer y soñar. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Voces que Inspiran. Recordemos siempre que enseñar y aprender son actos de amor y compromiso con nuestro país, porque cuando la educación florece, florece el Perú.